Como todos conocéis, Inés nació para cumplimentar el Informe Nacional de Seguridad. ¿Pero qué ha pasado durante todos estos años? Que ha ido evolucionando para dar respuesta a las necesidades de las entidades, como puede ser pues, la adecuación al NS, hacer una implantación, una certificación, etcétera. Entonces, como bien os vamos a mostrar en el portal, tenemos todos los aspectos, ya no solo rellenar el cumplimiento, el cuestionario de Inés, sino poder crear un plan de adecuación, tener unos informes de cibervigilancia, una implantación, etcétera. Como va a explicar mi compañera, como va a explicar Patricia ahora, ¿cómo ha nacido la necesidad de crear unos planes de adecuación? Bueno, pues como ha dicho Esther, vamos a empezar por el principio, ¿no? Desde el área de normativa, Pablo nos traslada su preocupación por la ciberseguridad del sector público y, en particular, bueno, también por el proceso de adecuación, porque se veían muchas dificultades estas entidades del sector público en abordar el proceso de adecuación al Esquema Nacional de Seguridad. En particular, le preocupaban mucho pues, aquellas entidades carentes de recursos o también las entidades locales que son muy numerosas en España. Entonces, nos traslada esta preocupación a CSA y a CIES y nos ponemos a trabajar junto con Elena del área de normativa en qué particularidades tenían estas entidades, por qué no podían abordar este proceso de adecuación, ¿no? Primero analizamos su contexto, pues desde el punto de vista de su organigrama, qué dificultades tenían para la designación de los roles, dónde tenían el problema, sus sistemas de información, los activos, qué medidas de seguridad tenían implementadas, cuáles no tenían implementadas, y también pues, los riesgos a los cuales se veían expuestos pues, estos sistemas, ¿no? Identificamos una serie de riesgos, aquí os mostramos un ejemplo de ellos, ¿no? Que podéis ver este tipo de riesgos puede afectar a casi cualquier entidad, ¿no? Pues, por ejemplo, habíamos identificado que había un acceso pues, sin control a los recursos, ¿no? Al acceso al sistema, a la información, ya pueda ser por una mala praxis que se hacía en la asignación de permisos, o bien porque había un compromiso de las cuentas, ¿no? Entonces, ahí identificamos que era necesario pues, aplicar medidas de control de acceso al sistema, medidas adecuadas, y de control de acceso a la información. Luego también identificamos pues, como riesgos pues, que el inventario de activos, ¿no? Necesitábamos un inventario de activos porque había activos no controlados, incluso a veces que ni siquiera sabía que existían, ¿no? Entonces, si no tenemos el conocimiento de los activos que tenemos, no podemos aplicarles medidas de seguridad. Entonces, el primer paso era, considerábamos importante que identificaran los activos que tenían, ¿no? Después, las medidas, todas aquellos riesgos que no se pueden materializar por la navegación de sitios inseguros, lo mitigamos pues, con herramientas de protección de la navegación. Lo mismo para el correo electrónico. Hay muchos riesgos que se materializan a través del correo electrónico, con lo cual identificamos que sería necesario abordar o que deberían de haber medidas para proteger el correo electrónico. Los accesos remotos, aquellos grandes olvidados, ¿no? Pues hemos identificado que estas organizaciones tenían muchos accesos remotos que no estaban seguros, con lo cual deberíamos de implementar medidas de cifrado de las comunicaciones, VPNs, doble factor en el acceso. También vimos que algunas no tenían todos antivirus, pues necesitábamos medidas como Microclaudia o antivirus de los denominados de nueva generación. ¿Qué más tenemos también? ¿No? Pues, ¿qué decir de la configuración de seguridad? Pues es algo que se hacía en su momento, si es que se hacía, depende de quién les instalara los equipos, si no, imaginaros organizaciones que no tienen informáticos, por ejemplo, y ya se olvidaba, ¿no? Entonces, aquí tendríamos que aplicar medidas de configuración, de bastionado y de mantenimiento, lo que denominamos parcheado. También la conexión de equipos inseguros. Era interesante disponer de medidas que una vez que yo conecto un equipo a la red que no cumple los requisitos de seguridad, pudiera aislarlo, ¿no? Incluso imposibilitarle acceder a los recursos. También tenemos pues, identificado que los usuarios no conocen los riesgos, con lo cual sí que vimos muy necesario pues, medidas de elaborar concienciación, planes de concienciación anuales que también carecían de ellos, ¿no? Cuando se materializaba un incidente, pues también era muy importante lo que es acotar ese incidente, que va muy relacionado con el aislamiento de estos equipos, ¿no? Y, sobre todo, recuperarse de estos incidentes. Copias de seguridad,
Entonces, y también la investigación del incidente, ¿por qué nos ha ocurrido esto?, ¿no? Trazabilidad, lo que son los logs. También teníamos identificados pues, la exfiltración de datos, ¿no? Si una vez que ya han conseguido entrar en nuestros equipos o en nuestro sistema, pues si tenemos cifrados los datos, bueno, si nos los sacan va a ser muy difícil pues, que trasladar esa información, ¿no? Entonces, una vez que ya identificamos estos riesgos o estas amenazas y hemos visto el contexto de estas organizaciones, pues podemos elaborar lo que se denomina un perfil de cumplimiento específico en base a los riesgos. Pero ¿no? vimos que no era suficiente tener un modelo de riesgos, sino... Sí. ¿Se oye? Hola, ahora sí. Pero vimos que no era suficiente. Teniendo en cuenta la experiencia que había en implantaciones en distintas organizaciones, se vio que era necesario no solo el darles este soporte, sino acompañarles y ayudarles en todo el proceso, definiendo un modelo de gobernanza, un perfil, un plan de adecuación e incluso en la implantación, generar una hoja de ruta. ¿Qué se necesita hacer para conseguir una certificación? Y para dar respuestas a estas necesidades, se creó una metodología que se ha definido como MicroCens. Bueno, pues como nos dice Esther, MicroCens es un proceso completo de adecuación y de obtención de la correspondiente certificación de conformidad en el Esquema Nacional de Seguridad conforme a un perfil de cumplimiento específico. Va a estar todo automatizado en las herramientas de gobernanza y se complementa con servicios de seguridad. Y ahora podemos... Ahora nos lo muestra Esther. Vamos a verlo, ¿no? Vamos a ver cómo este proceso que está totalmente automatizado en la herramienta Inés que os comentaba antes. Vamos. Sí, empezamos. Bueno, pues ahora vamos a definiros cómo se ha concebido este modelo, ¿no? Primero tenemos que realizar un diagnóstico de cumplimiento. Entonces tenemos un perfil de cumplimiento y vamos a tener un diagnóstico que se divide en dos partes. Por un lado tenemos una serie de preguntas sobre el sistema, que nos va a ir mostrando Esther, pues sobre si tenemos informático, el número de equipos, si usamos impresoras, etcétera, que nos explicará ahora Esther cómo el sistema de validación, la herramienta tiene un sistema de validación por semáforo, con una serie de colores. Este semáforo lo que nos muestra son 3 colores. Rojo, que alguna de las medidas o alguna de las preguntas que nos han hecho necesita una acción compleja, que es difícil de llevar en el tiempo, en un corto plazo, como puede ser los sistemas operativos de nuestros equipos. Nuestros equipos siempre tienen que estar puestos en un sistema operativo actualizado y que nos dé soporte. No podemos tener los equipos en un Windows Vista o en un Windows XP, sino en un sistema operativo que nos dé ese soporte. Esa sería una medida roja, que nos dice que el cumplimiento de momento no le pasaríamos. Luego tenemos medidas naranjas, que son subsanables. ¿Subsanables cómo? A través de documentos que nos permite la reaplicación rellenarles o de servicios de seguridad que luego la propia aplicación nos va a dejar solicitarles. Y luego las medidas verdes, que son aquellas que cumplimos. ¿Cómo puede ser? Pues eso, sistema operativo, o una que es muy sencilla, que una herramienta nos la cumple, es la de código dañino. Vale, como podéis ver, este diagnóstico se divide en dos apartados, el de documentación o información del sistema y el de análisis del cumplimiento de las medidas del perfil, ¿no? Aquí, como os decía Esther, podemos ver que para código dañino, que no la tenemos, nos lo pone en naranja. Naranja quiere decir que lo podemos solucionar o bien con documentación o con la solicitud de servicios de seguridad. En el informe que nos va a mostrar ahora Esther, se puede ver qué necesitamos, qué medidas no cumplimos y qué medidas, tanto por la parte de documentos, tenemos que realizar como las medidas o servicios que tenemos que solicitar. Entonces, aquí, como hemos visto que no habíamos rellenado la pregunta de que no teníamos un antivirus, lo que nos dice esta solución es: puedes solicitar un antivirus de nueva generación. Y entonces la propia plataforma nos permite realizar esa solicitud automáticamente. Y luego los documentos que podemos rellenar. Una vez relleno nuestro diagnóstico de cumplimiento y viendo que podemos continuar, los siguientes pasos sería rellenar el modelo de gobernanza y el proceso el plan de adecuación. Vale. Como veis, aquí tenemos el modelo de gobernanza. Las organizaciones suelen tener aquí
pues problema, qué roles tengo que tener, cómo hago la designación de roles, qué tiene que contener la política, quién tiene que ocupar cada rol. Entonces, en estos apartados se van a presentar unos modelos de marco de gobierno con la sugerencia ya de quién debe ocupar cada rol adaptado al tipo de organización y en el perfil de cumplimiento que estemos trabajando, ¿no? Como vais a ver, la herramienta ya nos lo va a hacer muy fácil porque nos va a preguntar quién va a ocupar cada rol, incluso nos puede sugerir el que se considera adaptado a la organización en base a ese diagnóstico, y solo tendríamos que descargarnos ya los modelos para hacer estas designaciones, ¿no? Los adaptaríamos a nuestra organización o no, o simplemente los usaríamos. Lo mismo ocurre para el apartado de política. Ya nos dan una política con todos aquellos apartados que son necesarios y que cumplen con los requisitos del control ORG1 de política de seguridad. Rellenaríamos los apartados necesarios y descargaríamos nuestro documento para poder abordar el proceso de aprobación. Y luego en la parte de adecuación nos iríamos a una categorización del sistema, en este caso un sistema básico, o una declaración de aplicabilidad con las medidas que aplican según nuestro perfil de cumplimiento y un módulo de verificación del perfil de cumplimiento que nos indica que antes de tener las medidas aplicadas tenemos un riesgo potencial medio, pero una vez que hemos aplicado las medidas que nos dice el perfil de cumplimiento, tenemos un riesgo residual asumible. Por lo tanto, la herramienta lo que nos está diciendo es que si aplicamos el perfil de cumplimiento que nos está indicando, nuestra entidad o nuestro sistema de información estaría seguro. Vale, como nos comenta Esther, tenemos la parte de gobierno, nos vamos a hacer el plan de adecuación y es que estáis viendo que ya aparece prácticamente precargado, eso siempre adaptado a las organizaciones que encajan en concreto en este perfil. Nos podemos descargar toda la categorización del sistema con su inventario de servicios e información, con su valoración conforme el anexo 1 del Real Decreto, la categorización, la declaración de aplicabilidad e incluso el informe de riesgos. Y ya pasamos a la implantación. Una vez que tenemos los documentos, ya pasaríamos a la implantación. Que la implantación tendríamos nuestro articulado, nuestras medidas en función y luego ya la parte de documentación de seguridad. Bueno, pues como veis, al igual que para el plan de adecuación, está automatizado todo el proceso. Esto nos sirve también de hoja de ruta. Tenemos el informe de diagnóstico que también nos sirve de hoja de ruta y vamos a ir siguiendo los pasos que nos propone. Algunos apartados es por si los necesitamos. Por ejemplo, aquí, si necesitamos un inventario de activos porque no lo tenemos, algo muy básico, pues nos propone realizar un inventario de activos o un registro de entrada y salida de soportes en caso de que lo necesitemos. También tenemos un apartado para la normativa de seguridad, donde tendremos regulado todos los usos de los recursos de TI puestos a disposición del personal. Nos hará unas pequeñas preguntas que tenemos que completar y también podremos descargarnos esa normativa para ya aprobar directamente y difundir a todo el personal, incluso con un acuse de recibo, para que cuando se lo distribuyamos al personal nos lo firmen, ¿no? Seguimos con el documento de seguridad. Aquí es muy importante que tenemos un solo documento de seguridad que va a recopilar todos los procedimientos necesarios para cubrir estas medidas que están asociadas al perfil de cumplimiento. También aparece precargado, solo vamos a tener que ir rellenando aquellos apartados específicos, pues por ejemplo, si tenemos que rellenar nos va a decir el antivirus, las fechas, quién aprueba el documento. Tenemos un apartado también por si un plan de adecuación. Si no tenemos el plan de adecuación, pues nos sugieren un plan de adecuación utilizando la plataforma Ángeles, o si no tenemos una política de firma, pues nos dan un modelo para la creación de una política de firma acogiéndolos a la de la Administración General del Estado. Bueno, como veis aquí, tenemos nuestros propios modelos o nuestros propios procedimientos, o bien tenemos este procedimiento, este documento de seguridad que recopila todos los procedimientes. ¿Vale? Y una vez relleno todos los pasos o complementados todos los documentos que necesitamos, ya empezamos nuestra implantación. ¿Qué es la implantación? Subir aquellas evidencias o documentos necesarios para obtener la certificación, que en este apartado podemos o bien generarles, si no les hemos generado anteriormente, o bien subirles y descargarles, marcándonos cuáles son obligatorios y cuáles son opcionales. Y una vez rellenos todos los documentos, al menos los obligatorios, podemos solicitar la conformidad. Solicitamos la auditoría y la parte del auditor, en este caso
la única entidad certificadora es el CCNCR en estos sistemas, pero podría ser cualquier otra entidad de certificación, nos validará esa certificación y nos generará nuestro certificado para aparecer públicamente que tenemos una certificación de nuestro sistema.